Ya se va a poner lento mi computador. Y les voy a presentar mi pantalla. Denme un segundo para presentarles mi pantalla. Y empezamos con la clase de hoy. A ver. A ver. ¿Ya ven mi pantalla? Está cargando. Sí, ya lo vemos. Ok. Ok. Perfecto. Este día vamos a ver, no creo que terminemos los dos temas, pero vamos a empezar a ver, bueno, la reexpresión de los estados financieros y los tipos de análisis financieros. Ah, una cosa importante que quería conversar con ustedes. Me escribió alguien, no recuerdo el nombre, disculpe, y me dijo que en el mail que no le había quedado muy clara la tarea. Les recuerdo, la tarea es para el 9 de agosto, o sea, después de vacaciones, tenían que hacer grupos de 5 y me tenían que presentar de una manera creativa. O sea, si quieren presentármelo en Word está bien, pero no van a optar al bono que tiene esta tarea. La idea es que de una manera creativa me expliquen o le expliquen a sus compañeros y compañeras las 16 razones financieras que se usan en el análisis financiero de las empresas. Entonces, como para aclarar, obvio es ponderado el trabajo, es el trabajo de primer registro y va a tener una nota el trabajo, ¿ya? Pero además de eso, los dos mejores o los más creativos van a tener 2 puntos extra para el parcial. Y estos dos grupos, porque yo les dije que eran dos grupos, los dos mejores grupos, perdón que me trabe tanto, van a exponerle al resto de la clase con sus dos maneras de presentar los análisis financieros. Entonces, eso, como para que quede claro, tiene que ser en grupo, tiene que ser de manera creativa, como ustedes quieran, un prezi, quieren hacer un video, lo que ustedes quieran. La idea es que se organicen y que presenten algo que no sea tan aburrido como los indicadores financieros, ¿verdad? Esa es mi intención. Entonces, con esas indicaciones espero que quede claro. Igual está colgado en el site de la materia. Así que espero que todo claro. ¿Alguien tiene una duda? ¿O quedamos claros con lo que volví a aclarar? Click necesariamente tiene que ser de 5 el grupo. Habíamos quedado, si no mal recuerdo, que podían haber dos de 6, si no mal recuerdo. Porque lo que pasaba es que si no, hay personas que se pueden quedar sin grupo. Y la intención es que todos estén. Ojo, que la siguiente semana es vacación. Entonces tienen esta semana, si quieren descansar, para hacer el trabajo y presentarlo el siguiente lunes. Así que yo les aconsejaría que se organicen y que lo preparen. También yo les pedí que me pasaran el listado. Yo no hice, y discúlpenme que no he podido. Eh, en el site iba a ser un espacio donde ustedes iban a poner sus nombres. Pero porfa, les pido que ahí sean un poco condescendientes conmigo y me lo envíen al correo. Porque la verdad es que aún no me han capacitado para usar el site. Entonces me está costando mucho entender la dinámica del site de la evangélica. Entonces, por ahí vi que alguien me lo envió, no sabría decirles ahora si alguien más lo envió, eh, pero les pido que porfa me vayan cerrando en un mail el grupo al que conforman. Ok, yo sé que son muchos 5, la verdad yo no estoy de acuerdo que sean 5, yo preferiría que fueran 3, porque sé que 3 trabajan, 4 y 5 ya no trabajan, pero la verdad es que se me hacen muchos grupos porque somos muchas personas, ¿verdad? Entonces, por ahora vamos a dejarlo en 5. Ya vamos a evaluar más adelante si es que lo hacemos de 3. Yo, en lo personal, prefiero más un grupo de 3 que de 5. Pero bueno, por ahora hagámoslo así. Si no, vamos a tardar un montón revisando y tampoco, pues, no puedo hacer eso. Ya, ok. Después de eso, vamos a empezar la clase.
Les cuento un poco que vamos a hablar de la reexpresión, me cuesta esa palabra, reexpresión de estados financieros. Miren, hemos venido hablando de diferentes cosas que tienen que ser consideradas en el informe entregable por un analista financiero. Y sí les pido, porfa, que si no les quedó claro algo, vayan y revisen las presentaciones que he ido subiendo en el site, porque después vamos a hacer un análisis completo. Así que desde ya les voy diciendo que vamos a hacer un análisis completito, incluyendo todas las cosas que hemos visto. Así que ahí para que lo vayan teniendo en cuenta. Y porfa, si algo no queda claro, díganmelo directamente en la clase para profundizar un poco más, porque después yo les voy a pedir todo un análisis con todas las cosas que hemos considerado. Así que desde ya les voy diciendo, ¿no?, que tenemos que tener claras las cosas. Ya, entonces, la reexpresión de estados financieros básicamente se utiliza para visibilizar cambios que se dan en los estados financieros, sean positivos o negativos, en algunos valores. Por ejemplo, acá dice en los costos de producción, sobre las cifras informadas en algunas regiones del mundo por las empresas internacionales. ¿A qué se refiere con esto? Imagínense una empresa transnacional que tiene sede en muchos países. No puede comparar todos los estados financieros porque hay que considerar ciertas variables. ¿A qué me refiero con todos los estados financieros? No puede comparar todos los estados financieros de sus diferentes sedes porque hay que considerar algunas cosas para poderlos comparar y que sean homólogos. Recordemos que veníamos hablando de los cambios que se deben de hacer en el estado financiero para que sean homólogos, para poder comparar peras con peras y no peras con manzanas. Entonces, ahorita en esta clase vamos a ir viendo algunas cosas que se consideran que son las más importantes a la hora de reexpresar los estados financieros. Discúlpenme, creo que es... A ver, solo un segundo que voy a cerrar el WhatsApp para que no nos esté dando notificaciones en computador, porque no me gusta que suene. Ahora, los estados financieros se ajustan de acuerdo a los índices de precios, en lugar de depender únicamente de una base de contabilidad de costos, y así poder mostrar una imagen clara. Recordemos que en la clase anterior veníamos hablando que hay que hacer una serie de acciones para que la información sea clara y que podamos entregar un análisis lo más cercano a la realidad posible. Y acá vamos a considerar los entornos inflacionarios. Por eso también les mostraba la página del BCR al inicio de la clase, porque cuando nosotros vamos a reexpresar al final de un periodo los estados financieros, tenemos que considerar, por ejemplo, la inflación. ¿Ya? Tenemos que ir a una fuente confiable, saber cuánto es la inflación, cuánto algunas lo estiman hacia el siguiente periodo y te dicen más o menos por ahí va a andar la inflación. También nos sirve para la reexpresión de los estados financieros. Ahora, en esta presentación al final yo les voy a dejar todos los enlaces de los documentos que son complementarios para que ustedes puedan tener una manera más fácil y no presentación toda la información. Entonces, la NIC 29, ¿alguien sabe qué son? Bueno, me imagino que sí saben qué son las NIC, son las normas internacionales de contabilidad. Se refiere a la corrección monetaria de los estados financieros de una empresa en un país con economía de hiperinflacionaria o de hiperinflación. Las normas internacionales de información financiera, estas son que es la guía para las entidades cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. Este modelo de reexpresión de estados financieros es requerido en las normas internacionales, en las NIF, que están arriba, con doble I, y cuando nosotros vamos a hacer esto, tenemos que cumplir una serie de pasos. Hoy no vamos a entrar en ese detalle porque tampoco nos compete, ya que esto lo tiene que hacer el contador. Yo se lo pediría en este caso específico que el contador lo haga, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Y para que vean, las normas internacionales de información financiera las
validan 174 países en el mundo. Como les decía en la otra clase, es necesario homologar la información y por eso hay normas internacionales que nos permiten poder hablar el mismo lenguaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué ventajas y desventajas hay a la hora de reexpresar los estados financieros que incluyendo la inflación? Bueno, una ventaja es que viene con muchos beneficios. ¿Por qué? Porque nos permite emparejar los ingresos actuales con los costos actuales y proporciona un desglose de la rentabilidad mucho más realista que otras alternativas. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense, y lo vamos a ver más adelante igual a detalle, pero se los adelanto. Yo tengo un inventario, al final de un periodo yo compré, pongámosle, $100,000 en un producto. Y curiosamente, al inicio del año, estoy en diciembre, imaginémonos que estamos en diciembre, yo vine, abastecí mi inventario, compré esa cantidad, ese stock enorme, y en enero, por algún factor que no podemos controlar, el precio de este producto que yo uso como materia prima subió. Imagínense, subió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por suerte yo compré antes de que subiera el precio. Entonces, cuando yo haga el ajuste, que lo vamos a ver más adelante, yo voy a salir ganando por un ajuste inflacionario. Aunque yo tuviese el producto con un precio más barato, cuando venimos y hacemos la reexpresión de los estados financieros, vamos a tener un ingreso mayor por el aumento que no percibimos, porque lo pagamos barato, digámoslo, en esta materia prima en específico. Entonces vamos a tener más rentabilidad porque nos anticipamos a eso. Obviamente esto no es un tema de anticipación pensada o planeada, porque no sabemos si va a subir o bajar un bien, a menos que lo estemos monitoreando. Muy, muy específico. Como les decía, por ejemplo, el caso que lo hablé en algún momento, el cobre. Hay que estar viendo cómo sube y baja si sos un consumista de cobre para tu transformación productiva. Entonces, capaz el analista financiero también tiene que estar viendo un poco el mercado de las materias primas que usa. Pero bueno, el punto es que esta reexpresión me permite llevar a costo real lo que yo tengo en el inventario, por ejemplo. No sé si quedó claro, pero por ahí va la idea. Pero también una cosa que puede ser de ventaja es que el proceso de ajuste de las cuentas para atender los cambios en los precios puede hacer que los estados financieros se tengan que actualizar y modificar constantemente, que esto no es malo, al contrario. Yo no estoy en contra de actualizar estados financieros de manera periódica. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que no controlamos y si queremos que esta información sea útil, sea confiable, sea verídica, hagamos todos los ajustes que tenemos que hacer con la intención de que esta información después pase al analista financiero y le permita hacer los análisis, hacer el estudio y poder entregar algo que en verdad sirve. Mucha gente dice, ay, tenemos que actualizar, tenemos que modificar, ya, financiero para, ¿verdad? O sea, quiero trabajar, quiero estar tranquilo, quiero cerrar un ciclo correctamente o en tiempo. Y digo correctamente porque la verdad es que hay que tomar muchas consideraciones. Pero la verdad es que si tenemos esa dinámica de entregar información confiable, que es lo que nos interesa, no, no lo veo mal. Y aquí me puede matar un contador, ¿verdad? Porque estaría diciendo yo como pidan ustedes más trabajo al contador. Pero la verdad es que yo no veo mal que se actualicen de manera periódica antes de cerrar un ciclo. Al contrario, lo veo positivo. Pero bueno, ese puede ser una desventaja, es un poco de trabajo adicional, pero si lo metemos en el ADN, y ojo, que esto también es importante, como analista financiero, como un director financiero, como un gerente financiero, y lo que hablábamos un par de clases anteriores, tenemos que saber cómo vamos a trabajar con el resto de áreas de la empresa. Entonces, si nosotros de entrada metemos ahí poco a poco y con mucha estrategia que esto es necesario para que la empresa crezca, porque la verdad sí, no se van a quejar, pues hasta lo podemos ir metiendo ya en una cultura organizacional, que esto sea una tarea normal, digámoslo, que antes no se hacía.
Entonces ahí también tenemos que ser muy estratégicos como nosotros vendemos nuestra idea y logramos que la información, como hablábamos en el ciclo del análisis, que la información en verdad llegue como la necesitamos, o al menos cercana. Pero bueno, eso puede ser una desventaja, depende de qué ojos lo ven, porque yo sí lo considero que lo podemos meter ahí en la cultura y eso también nos puede ayudar para que sea más rápido el análisis. Ok, entonces, ¿en qué consiste la reexpresión de estados financieros? Y acá voy muy puntual. Cuando una empresa opera en un país donde existe una cantidad significativa de inflación o deflación de precios, ya no es relevante la información histórica de los estados financieros. ¿Se acuerdan que hablábamos que el balance general es una fotografía y el estado de resultados, si lo analizamos cada mes, podría marcar una tendencia? Entonces, esta fotografía puede ser que 2 meses después ya no sea útil. Así de importante es la reexpresión de los estados financieros. Entonces, si tenemos un mercado donde suben y bajan los precios de manera descontrolada, es necesaria la reexpresión de los estados financieros. Si no, ya no nos sirve la información. Y ya vamos a ver por qué, con algún ejemplo. Para contrarrestar este problema, en ciertos casos las empresas se les permite usar cifras ajustadas a la inflación. ¿A qué me refiero? Vamos, tomamos la inflación y la incluimos en los números que te presentan en el balance. Ese es un ajuste que se debe hacer a final de cada año. Vuelvo un poco y les digo, El Salvador tiene una ventaja no sé cómo decirlo políticamente correcto, pero los contadores y los directores financieros se acomodan un poco porque hay algunos factores que no se incluyen en el día a día porque estamos anclados al dólar. Y el dólar es la moneda con la que más se comercia en el mundo. Entonces, el dólar casi no sufre cambios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que no tenemos que hacer una serie de análisis que tendría que hacer alguien que trabaja, por ejemplo, con el quetzal, un ejemplo. Y tiene que incluir muchas más cosas. De repente, el precio del dólar en el mercado internacional sube y me dan más quetzales por un dólar, perdón, sí, me dan más quetzales por un dólar, eso afecta directamente a la empresa. O de repente baja y me dan menos quetzales por un dólar, también me afecta. Entonces, solo con ese ejemplo, ya nosotros nos quitamos un problema, digámoslo así, o un análisis extra, porque estamos anclados al dólar. Entonces, mi consejo para ustedes, si ustedes llegan a trabajar en un rol así, no nos confiemos porque estamos en un mercado que nos favorece, utilizando una moneda que nos favorece. También debemos de pensar y considerar otras variables que otros países tienen y que no sabemos más adelante nos va a tocar trabajar con diferentes tipos de moneda, que eso también ya incluye una complejidad más grande. Pero también hay que considerar esas cosas. Por ahora nos favorece, pero imagínense de repente en un futuro hipotético, ¿verdad? El dólar ya no es la moneda más fuerte en el mundo y después empezamos a comerciar con euros, por ejemplo, ahí sí vamos a tener que estar viendo cómo sube y baja el dólar todos los días con respecto al euro. ¿Ya? Ok, entonces, importante que los valores históricos que aparecen en los estados financieros no son económicamente relevantes. ¿Por qué? Porque ya cambiaron. Entonces, cambiaron desde que se compró o se ejecutó a la realidad, ¿verdad? Y segundo, también, dado que los montos de los estados financieros representan dinero gastado en diferentes momentos. Esto también hay que considerarlo y hay que tener muy claro. Y a su vez representan diferentes cantidades de poder de compra. Y estos simplemente no son sumables. Ya vamos a ver un ejemplo muy interesante más adelante, que aquí está. Imagínense, tenemos el balance a final del año y nosotros como analistas financieros tenemos que sumar todos los activos de la empresa. Entonces, esta empresa tiene 10,000 en efectivo, ahí en el año viejito, y tiene otro que son 10,000 que le costó un terreno adquirido en 1955. A ver, ¿qué ven ustedes en este caso? ¿Qué me podrían decir hasta ahí? No lean más, porfa. Si leyeron, bueno, ni modo. Pero no lean más. Hasta ahí,
Ustedes, con su mente analítica, ¿qué me pueden decir que está mal en esto? A ver, ¿por qué no puedo sumar 10 y 10? No lean, porfa. La idea es que fomentemos un poco el análisis, pero no importa que se equivoquen. Equivocarse está bien muchas veces. Así Digo aprendemos. que sería por el dólar. ¿Cómo? Sería por el valor del dólar para el tiempo de 1955. Sí, puede ser el valor del dólar. Hay que incluirlo porque el dólar de a ese tiempo no es lo mismo que el dólar de ahora. En ese tiempo tenía más capacidad adquisitiva un dólar y ahora obviamente ha bajado. Entonces, sí, hay que considerar el valor adquisitivo por dólar. ¿Qué otra cosa podemos considerar con respecto a esto? Hasta ahí, hasta 1955. Podría ser el terreno también, que a veces en algunas zonas, en ese año puede que valía más ese terreno y en este tiempo cambia el precio, por decirlo así. ¿Cómo se llama eso de que generalmente, gracias, generalmente el precio de los terrenos aumenta, muy raras veces baja, en todo el mundo? Baja por algunas condiciones, por ejemplo, un poco en el contexto salvadoreño. Eh, Compraste un terreno en un lugar y de repente se volvió muy peligroso. Ese terreno, en ese periodo donde es peligroso, puede que baje el precio, pero en contextos muy, muy específicos puede bajar el precio de un terreno. Por ejemplo, compraste un terreno y al lado pusieron una fábrica de desechos de algo. Ese terreno bajó de precio por eso, por el entorno generalmente. O compraste un terreno y hubo una falla tectónica y se hizo una gran fisura en medio de tu terreno, eso también le baja el precio. Entonces, hay cosas muy puntuales, pero generalmente los precios suben de valor. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien se acuerda? Los ajustes que se hacen por el valor del terreno. ¿Alguien se acuerda? Un valúo sería. Sí, valúo, pero tiene un nombre. ¿No se acuerdan? Y que es muy... No es que sube la plusvalía. Exacto, la plusvalía. Sí, generalmente eh, los terrenos se van valuando y se le considera plusvalía. Y miren, se los leo aquí textual. La plusvalía es aumento del valor de una cosa, especialmente un bien inmueble, por circunstancias extrínsecas e independientes de cualquier mejora realizada en ella. ¿A qué me refiero? Imagínense, yo me compré un terreno allá en un cantoncito y me salió barato. Pongámosle $5,000. Y por cosas de la vida justo van a hacer el periférico Claudia Lars y va a pasar a la par de mi terreno el periférico Claudia Lars. Entonces implica que va a haber una carretera que va a conectar mi terreno directamente. Eso sube hasta 300% el valor de mi terreno porque voy a tener accesibilidad directa. Entonces yo no sabía cuando lo compré que iba a pasar la carretera enfrente de mi terreno, pero me favoreció. Entonces, así también va pasando, porque como en teoría, conforme los años van pasando, la conectividad vial mejora, el acceso a energía eléctrica mejora, porque la red eléctrica empieza a cubrir más espacio, también el agua y otros factores que van aumentando el precio a mi terreno. Entonces, la plusvalía mejoró. Ahora, volviendo al ejercicio, si me costó $10,000 en ese tiempo, que también hay que considerar el valor del dinero en el tiempo, pero más de eso hay que considerar la plusvalía. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? La verdad, si estoy en un contexto que, por ejemplo, nunca se hizo, yo debería de ir y pedir una evaluación de mi terreno. ¿A qué me refiero con esto? Voy a buscar a alguien especialista en valor de terreno que vaya y que revise y que me diga cuánto cuesta el terreno. Imagínense que allá por 1955 se hizo esta empresa. Estamos hablando que tiene, a ver, 50, 60, 66 años, si no estoy mal. Está cumpliendo 66 años y nunca hizo una evaluación del terreno.
Entonces yo como analista, lo primero que voy a decir con este punto, hey, por favor, vayan a evaluar ese terreno, ¿verdad? Yo no puedo seguir poniendo $10,000. Y con información clara de un especialista, vengo y hago el ajuste de precio del terreno. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque si yo lo vendiese hoy, ya no lo voy a dar en $10,000, ni loco. Lo voy a dar en el precio que cuesta hoy. Entonces eso puede hacerse efectivo. Entonces ahora sí lo puedo sumar a lo que yo tengo en efectivo. ¿Me di a entender? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Perfecto. Entonces, cuando el nivel de precios era mucho más bajo, es una operación dudosa ya que la cantidad es diferente. Entonces, el poder adquisitivo, si yo tuviese una emergencia y tengo que salir a vender el terreno, voy a adquirir más plata. Aún si lo vendiera de emergencia y le pusiera un precio menor al del mercado, yo siempre voy a ganar. Entonces, si lo hacemos así lineal, eso representa dos montos diferentes que no se pueden sumar. Entonces ahí estaríamos sumando peras con manzanas. Ok, entonces, del mismo modo, al restar montos de dinero que representan diferentes montos de poder de compra, puede resultar que una ganancia de capital aparente que en realidad es una pérdida, que en realidad es una pérdida de capital. O sea, si yo sumo 10 más 10, me da 20, pero ahí yo estoy perdiendo un montón de plata. Entonces, un ejemplo. Si un edificio comprado en 1970 por $20,000 se vende en 2016 por $200,000, cuando su valor de reemplazo es de $300,000, la ganancia aparente es de 180. Esto es totalmente ilusorio. ¿A qué se refiere con esto? Imagínense, me costó 20,000 allá por 1970 y lo vendí en 2016 por 200,000, cuando el valor correcto en ese momento era 300,000. ¿A qué me refiero? Que yo no lo evalué, yo le puse un valor por ponerle un valor, así como, ¿sabes qué? Lo voy a vender, pero me costó 20,000, pero lo voy a vender en 200,000. Le gané 180,000. Pero como yo no hice ese análisis, no lo evalué, lo vendí mucho más barato de lo que costaba ahora. Perdón, en 2016 en este caso. Entonces yo perdí $100,000. Y la ganancia aparente, como lo vendí a 200,000, es 180,000. Entonces yo perdí, en realidad no, o sea, perdí $100,000 con respecto al valor de hoy, porque este es el costo, el valor de ahora. No sé si me voy a entender con el ejercicio. Sí. Ya, perfecto. Súper claro, ¿verdad? Como analista financiero tenemos que llevar los valores de un estado financiero a la actualidad. Y esto obviamente no se puede hacer con todas las cuentas contables, porque el efectivo es el efectivo. Pero también hay que hacer ajustes en otros tipos bueno, de hecho el efectivo también puede hacerse un ajuste, porque imagínense si tengo $10,000 al final del año y el 2 de enero la inflación se disparó. No quiero poner ejemplos así como muy graves, pero tenemos una Argentina que la inflación es enorme. Hablando de, no sé ahora, pero cuando la última vez que lo monitoreé andaba por el 41% de inflación. O sea, ¿qué quiere decir? Que en una semana los precios se te disparaban. Y no digamos Venezuela, que no quiero politizar, pero veámoslo desde el punto de vista financiero y económico. La verdad es que la inflación en Venezuela es enorme. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hoy tengo $10,000 en la bolsa, pero mañana subió el precio y esos $10,000 ya no me alcanzan para lo que compraba hoy. Me alcanza para la mitad, por ejemplo. Entonces, también se puede hacer un ajuste con el efectivo. Pero bueno, esos son casos bien extremos. Ok, sigamos. A ver. Ahí está. Entonces, hay algunas cosas que pueden distorsionar nuestra información, como algunas cosas inflacionarias. Por ejemplo, si nosotros ignoramos los cambios en el nivel general de precios en la información financiera, esto ya nos genera un problema y los estados financieros ya no son los datos financieros ya no son confiables. Por ejemplo, las ganancias reportadas pudieran exceder a las ganancias que podrían distribuirse a los accionistas
sin perjudicar las operaciones normales de la compañía. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tuve 100,000 de ganancia eh, y yo digo que las voy a distribuir, pero esas ganancias no eran eso. ¿Por qué? Porque yo no consideré que el costo de mano de obra subió, el costo de insumos subió. Entonces, al yo hacer esos ajustes en el estado de resultado, toda mi porción de costos sube. Pero como yo no hice ese ajuste, perdí. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros tenemos que considerar todas las cosas que pueden moverse por la inflación. Ahora, otra, los valores de los activos para inventario, equipo y planta no reflejan su valor económico para el negocio. Vaya, esto es lo que hablábamos con el ejemplo del terreno. Eso también puede pasar con equipos y plantas. Por ejemplo, un equipo que compré ahora subió de precio el otro año, que puede pasar en algunos casos. Yo tengo que revaluar el equipo y darme cuenta que su valor en el mercado es mayor al que yo lo tengo considerado. Sí, ahorita te escribo, Gerson, en el chat de nuevo en mi correo. Ok, también, permítanme. Ahí está. También las ganancias futuras no se proyectan fácilmente a partir de las ganancias históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no considero los cambios en el mercado, en materia prima, en mano de obra y en otros factores que involucran en energía eléctrica, y yo hago una proyección de ganancias sin considerar estos ajustes, le estoy mintiendo al accionista, le estoy mintiendo al dueño de la empresa, le estoy diciendo, no, mire, usted va a ganar tanto. Y la verdad es que yo no hice mi tarea y no hice todos los ajustes necesarios y al final de un periodo, en el escenario ideal, no ganó lo que yo le había dicho que iba a ganar, ¿verdad? O ni siquiera se acercó. Entonces eso también ya me deja en mala posición a mí como analista financiero. Que está bien, eso lo vamos aprendiendo en el camino, pero tenemos que considerarlo desde ahora, ¿verdad? También no está claro el impacto de los cambios de precios en los activos y pasivos monetarios. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que considerar todas estas cosas que pueden afectar los precios de los activos y los pasivos monetarios. Ya. Otra cosa es que son difíciles de pronosticar las necesidades futuras de capital y pueden llevar a un mayor apalancamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que como yo no hice la tarea y imagínense, estamos a punto de lanzar un proyecto nuevo y yo hago todo el análisis y le presento bonito, necesito tanto. Y a medio proyecto, en ejecución, a medio crecimiento, me doy cuenta que no consideré algunas cosas y que la plata no me alcanzó. A ver, entonces, ¿qué hago? Voy y le digo, mire, no me alcanzó, los precios subieron, mire que la mano de obra está más cara. Entonces, yo como dueño, le diría a ustedes, ¿y por qué no consideraste eso al inicio, verdad? Porque yo ya tengo mi proyección de dinero para este proyecto. Ahora yo tengo que salir a buscar la plata, si es que tiene que buscar financiamiento, para poder terminar un proyecto que ya está marchando, ¿verdad? ¿Y qué me pasa esto? Entonces yo ahora tengo, imagínense, me pongo en mi posición y esta sería mi queja. Ahora, vos me estás diciendo que necesito más plata, yo tengo que comprometer algo más para que esto funcione, ¿verdad? Entonces esto no me lo dijiste al inicio. Así de importante es esto, ¿verdad? O imagínense que esta persona en la plata pongamos un ejemplo, estoy creciendo en Santa Ana. Para crecer en Santa Ana yo me endeudé hasta el máximo, porque el análisis que me dio el analista financiero me decía que era X cantidad. Y esa X cantidad, para ponerle un número, pongámosle $100,000, era lo más que me prestaba el banco. El límite, ya no podía conseguir más plata. Entonces, yo dije, no hombre, aquí está el análisis del analista y aquí me dice lo que voy a gastar. Ya, entonces justo quedé. Pero a los 6 meses me dice el analista, mire, Japet, la verdad es que necesitamos $30,000 más. Me voy de espalda y les digo, loco, ya no puedo conseguir $30,000. Sí, pero es que no vamos a terminar. Pero yo no puedo conseguir $30,000. Sí, pero lo necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Pierdo esos $100,000 que invertí para crecer, me quedé sin el crecimiento y me quedé con la deuda. Imagínense qué importante es. O sea, podés matar una empresa.
Ya, entonces, todas estas cosas lo que nos permite es minimizar ese riesgo, porque tampoco lo vamos a lo vamos a llegar a cero, imposible. Hay un montón de factores que en el camino también se pueden dar. Entonces, lo que nos hace esto, y porfa que quede como súper, súper claro, la intención es minimizar lo más que se puede el riesgo. Ya, perfecto. A ver, ahí está. Hay algunos métodos para hacer esto. Hay un método que presentó el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, allá por 1974. Para que vean, estas cosas tienen un montón de tiempo, pero aún son vigentes. Que lo que hace es convertir los montos que aparecen en los estados financieros a unidades iguales de poder de compra actual. Básicamente lo que hemos estado hablando, llevar ciertas cuentas contables del balance a la actualidad, que estoy casi seguro, se los podría afirmar, que la mayoría de empresas no lo hace y comete un error. O lo hacen algunas, pero no lo hacen otras cuentas. Entonces ahí nosotros tenemos que ser estar súper atentos, ser súper analíticos para que en verdad los valores financieros se lleven a la actualidad. Entonces, de modo que los estados financieros actuales y los del año anterior serían comparables en términos de poder adquisitivo. Aquí solo estamos considerando el tema adquisitivo. Entonces, cuando yo ya llevo a la actualidad estos factores, pongo un ejemplo. Y regresando a la empresa que se creó en 1955, que le costó $10,000 el terreno. Si yo llego como analista financiero, como director financiero, como CFO, y me doy cuenta que nunca evaluaron algunas cosas, yo ese año no voy a poder hacer un análisis completo, porque va a ser la primera vez que voy a tener información actual. Entonces, ¿qué? ¿La comparo con la de 1955? Ya ese análisis ya no tiene sentido. Entonces tendría que hacerlo hasta el siguiente año donde yo vuelva a hacer estos ajustes y estos últimos dos periodos sí sean comparables. ¿Me voy a entender? Entonces, tenemos que hacer que todos sean homólogos, que sean peras con peras. Bajo esta propuesta, todas las partidas en los balances y en los estados de resultados de las empresas se reexpresarán en términos de unidades de dinero de igual poder adquisitivo. Dichos estados serán presentados junto con los estados tradicionales preparados en términos de costos históricos de poder adquisitivo desigual. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere este párrafo? A que esto no va a sustituir el balance general contable. Ese tiene que quedar como está. Yo agarro el balance general y hago esos cambios para mi análisis financiero. ¿Me entender? Ok. Al aplicar este método contable, el primer paso es separar todas las partidas del balance actual en partidas monetarias, como por ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, deuda a largo plazo, partidas no monetarias, como inventarios y activos fijos. Dado que las partidas monetarias ya están expresadas en unidades de poder adquisitivo actual, ¿a qué me refiero con esto? Ya lo hablamos, el inventario lo llevo al valor actual, los activos fijos los llevo al valor actual, las monedas están en valor actual. Ya estando eso, no se requieren ajustes adicionales. ¿Ya? Pero las partidas monetarias en balances de periodos anteriores deben expresarse en términos de su poder actual, de compra actual. ¿A qué me refiero? Si yo quiero hacer ese análisis, por ejemplo, y me dice esta empresa de 1955, como yo es la primera vez que lo hago, me dice, Jafet, yo sé que esto no estaba dentro de lo considerado en el trabajo, ¿verdad? Pero ¿será que me lleva a valor actual el balance anterior? El balance del 31 de diciembre de 2020. Entonces, ¿qué tendría que venir a hacer yo? Tendría que hacer todo este proceso de manejo que vamos poco a poco para llevarlo al valor actual del 31 de diciembre de 2020 y así poder comparar 2020 con 2021. Y así podríamos hacer con los años anteriores. Pero eso ya implica un trabajo adicional. Y me dicen, ¿y si queremos tener 3 años de comparativo, verdad? Hagamos esto también con 2019. Vamos y hacemos todo esto con 2019. Y ahí también son importantes los valores que entregan las fuentes fidedignas, partiendo del ideal. Como por ejemplo la página del Banco Central de Reserva que les comentaba.
vamos y buscamos el valor que el Banco Central de Reserva dijo al final de 2019, al final de 2020, ¿ya? Eso nos permite reexpresar algunos estados que no fueron reexpresados. Y también, en este caso, siguiendo esa línea, tendría que ir y ver cuánto costaba el metro cuadrado del terreno que tengo en San Juan Opico, o cuánto costaba el metro cuadrado que tenía allá en San Miguel. En ese tiempo, en 2019, al cierre, perdón, y al cierre de 2020. Y así yo voy actualizando, entre comillas, los valores del balance, que no sustituye al balance contable oficial, que es súper importante volver a aclarar. Ya, un ejemplo numérico. Por ejemplo, si el efectivo en el balance del año pasado se estableció en $1,000 y el poder de compra de la moneda disminuyó un 10%, el efectivo del balance del año pasado ahora se llevará a 1,100. ¿Alguien me puede explicar por qué esto? ¿Alguien se anima? ¿Alguien entiende? No lean el resto. Tratemos de ser un poco más analíticos en eso. Le está sumando el 10%. Sí, le está sumando el 10%. Sí. Pero ¿por qué yo tengo que ponerle 1,100? No solo por sumar el 10%. A ver, ¿alguien más? Porque es un 10% que ha disminuido en su poder de compra. Claro, porque en ese momento, o sea, yo sigo teniendo $1,000 en la bolsa, por ejemplo. Pero al cierre del año, con esos 1,000 que tengo ahora, yo podía adquirir el valor de $100 en producto adicional. ¿A qué me refiero con esto? Para ponerle un número, con $1,000 yo podía comprar una tonelada. Yo lo entendería, ajá, como lo explicó la vez anterior, de que si antes tenía cierta cantidad, con la inflación subía y digamos que compraba solo los 50. Ahora es lo mismo, con el valor disminuido un 10%, ya no compra 1,000, ahora compra con los 1,000, compra 900. Entonces, para volver a comprar los 1,000 tiene que agregar el valor que hace falta. Exacto. Buenísimo. ¿Cuál era tu nombre? Disculpa, no te pude ver en el chat. Gabriel ¿Apellido, Gabriel? Campos. Gracias, Gabriel. Ya. Así como lo dijo Gabriel, no puede ser mejor. ¿Se entendió? Estimadas, estimados. Sí, se entendió, Vic. Perfecto. Ya, entonces, las partidas no monetarias en el balance actual deben ser analizadas para determinar cuándo fueron adquiridas. Por lo tanto, el activo fijo con un costo de 1,000 en el balance actual y que fue adquirido hace 10 años, cuando el poder adquisitivo del dólar era del 75% más alto, se declara como 1,750. O sea que voy y en el caso de los activos fijos, el terreno me costó 1,000 aquí. Y en ese tiempo, que esto también ya podés encontrar estos datos, el dólar podías comprar 75% más de lo que puedes comprar ahora con un dólar. Entonces ahí yo hago el cambio y ajusto el valor del precio. ¿Ya? Fácil, ¿verdad? Solo hay que tener claro esto, que esto es lo importante. ¿Cuánto podía adquirir yo más por cada dólar que tenía en la bolsa? Ya, luego que se realizan los cálculos en el primer año de aplicación para los activos y pasivos no monetarios adquiridos en años anteriores, la actualización para los años subsiguientes es más fácil y es más directo, porque ya voy haciendo ajustes más chiquitos. En este caso, si ustedes llegan a trabajar a una empresa que nunca ha hecho esto, al inicio les puede costar, porque hay muchos factores que considerar, pero después es más fácil y se vuelve lo que les decía, parte de la cultura organizacional. Entonces, cuando yo tengo el balance general de un periodo, lo primero que voy a hacer es pasarlo al valor actual, que es súper importante para el análisis. No sustituye los documentos contables oficiales. ¿Alguna duda con esto de pasar valores como valor del terreno o del dinero al valor actual? ¿Sigo?
Sí. Ya, perfecto. Entonces, gracias por contestarme. Después tenemos otro tipo, recordemos que este era el método CNCF, el método del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera que fue propuesto en 1974. Y después tenemos otro que es el Contabilidad de Costos Actuales, CCA. Tenemos dos ahorita. El enfoque CCA valora los activos a su valor justo de mercado. Aquí, perdón, ¿qué pasó aquí? Ahí está. A ver, no, se me trabó el computador. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Perdón, que esto se me fue, pero mal. Aquí estoy. Que saben que sí, definitivamente es el OBS. Tengo que encontrar una manera, y todavía no he subido las clases. Tengo que encontrar una manera para grabar la clase y que no me exija tanto en el computador. Lo que quería decirles, en este método, ojo, estamos considerando el poder de compra del dinero, ¿sí? Estamos todos los valores, según el método del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, es que yo agarre los valores y los traslade al futuro con respecto al poder de compra. O sea, a lo que puedo comprar con el dinero hoy. Y el otro método, lo que me está diciendo, el método de contabilidad de costos actuales, que considere el valor de mercado, ¿ya? Que son dos cosas diferentes. En lugar del costo histórico, que es el precio en el que se incurrió durante la compra del activo fijo, por ejemplo. Bajo la contabilidad de costos actuales, tanto las partidas monetarias como las no monetarias se actualizan a sus valores actuales. ¿A qué me refiero? Que este método está condicionado del valor del mercado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo al ejemplo de un terreno, que es como el que más se apega a esto y es más fácil de entender. A mí me puede decir el valuador del terreno, no, mira, te cuesta 100, esto vale $100,000. Pero cuando voy y analizo el mercado y veo a todos mis vecinos que están vendiendo, lo están vendiendo en 90. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen que pasa ahí ustedes? ¿Qué tengo que hacer yo? Si lo quiero vender, ¿qué haría? Si mis vecinos lo venden en 90. Y en las mismas condiciones, imaginemos que es el mismo tamaño, las mismas condiciones. Pasa la carretera enfrente. ¿Qué tengo que hacer yo según este método? Voy a poner los 100. Disminuir el valor. Claro, porque el mercado me está diciendo que nadie me va a dar los 100. Nadie. O me espero y no lo vendo, o en este caso si solo estoy valuando porque no lo quiero vender, todos dicen que vale 90. Entonces, por más que me diga el valuador que vale 100, ni modo. Si yo voy a usar el método de costos actuales, tengo que utilizar de referencia el valor del mercado. ¿Ya? Entonces, como mis vecinos pusieron 90 todos, bueno, ni modo, este terreno cuesta 90, aunque el valuador me diga 100. ¿Ya? Esa es la diferencia más grande de estos métodos. Ahora, bueno, bajo la CCA, tanto las partidas monetarias como las no monetarias se actualizan a los valores actuales. Ok, ejemplo. La inflación puede tener su mayor impacto en las ganancias reportadas con inventarios considerables. Considera el siguiente ejemplo. La empresa Patrick's PC Shop reportó ventas de 100,000 el año pasado. Su costo de venta fue de 75,000, lo que significó una ganancia de bruta, ojo, aquí después hay que descontar otras cosas, de 25,000. Ahora, supongamos que esta misma empresa vende exactamente la misma cantidad de unidades este año, porque eso fue el año anterior, pero debido a una inflación del 5%, elevó sus precios en un 5%. Que la verdad es que cuando hay una inflación y los costos suben, los precios suben. Eso es inevitable. Siempre, en muy pocos y muy raros casos, la empresa absorbe una inflación. La verdad es que siempre
sube o lo reparte o lo traslada al consumidor final. Entonces, este año hubo una inflación del 5%. También se asume que el costo de la mercancía aumentó igualmente un 5%, pero la mitad de sus ventas se realizarán a partir del inventario antiguo que nosotros teníamos del año pasado, como el ejemplo que les daba. Y el costo obviamente fue menor. Entonces, perdón. Por lo tanto, para el año actual, el que incluye el 5% de inflación, se reportaron ventas de 105,000. Es muy parecido a esto, ¿verdad? Porque aquí incluye el 5% de inflación. Y un costo de ventas de 76,875. ¿Qué es esto? Es 75,000, que es igual que el anterior, más el 5% que subió. ¿Ya? Esto significa que las ganancias brutas son de 28,125. Básicamente es una resta de esto menos esto. Entonces, de un año a otro, las ganancias brutas de esta empresa aumentaron 3,125, que serían 28,125 menos los 25,000, a pesar de que su nivel de actividad comercial se mantuvo sin cambios. Ahora, ¿qué conclusión tenemos de esto? ¿Esto lo podemos hacer así? Es la pregunta. Porque numéricamente me está diciendo que yo tuve 3,125 más en ganancias brutas. Porque aquí estamos hablando de ventas menos costo, ¿verdad? Menos costo de venta. ¿Podemos hacer este análisis así? ¿Qué piensan ustedes? Estoy comparando 2 años, ¿verdad? Uno que tiene el 5% de aumento y el otro que no. Ahora veamos. La conclusión es que el aumento de las ganancias no puede atribuirse a un mejor rendimiento. Son simplemente ganancias inflacionarias. ¿Por qué? Porque estaban condicionadas a la inflación. En este caso, la inflación distorsiona los ingresos reportados cuando los costos de los activos fijos son cargados a los ingresos a través de la depreciación. El aumento en los valores de reemplazo de los activos fijos no se refleja en el cargo por depreciación. Entonces, la inflación tiene un impacto en la forma en que se valora una empresa. Los inversionistas y los posibles compradores tienen que considerar esto. Y si no valoran las ganancias por inflación, se están equivocando. ¿Ya? Entonces, en el caso anterior, yo no puedo decir que las ganancias fueron mayores, al contrario, se mantuvieron, porque estamos considerando una ganancia inflacionaria, pero eso también me aumentó en costos, ¿ya? Entonces, una empresa que no tenga en cuenta este factor en su planificación financiera puede ver que el valor de la empresa cae. Esto pasará a pesar que existan unas ganancias constantes y moderadamente crecientes, pero es por inflación. No sé si quedó claro. ¿Quieren que profundice más en este ejemplo? ¿Estamos bien? Asumiré el silencio como sí. Ok. ¿Alguna duda con la reexpresión de estados financieros? ¿Se entendió? Que en síntesis y poderlo cerrar en pocas palabras, hay dos métodos, el CNCF y el método, CCA, que me permite agarrar un estado financiero y llevarlo al valor o al costo de hoy, y haciendo esto me permite hacer comparaciones, me permite tener valores que son homólogos, y esto me va a dar la oportunidad de entregar un mejor informe, un mejor análisis para que la empresa en verdad pueda crecer en el futuro. Eso es básicamente la reexpresión de estado financiero. ¿Claro? ¿O no está claro? Yo tenía una duda nada más. Esto, digamos, es recomendable hacerlo al finalizar cada periodo. Sí, depende. Si la empresa tiene la costumbre de cerrar estados financieros una vez al año, bueno, lo hacemos una vez al año. Pero si tenemos una empresa que su mercado es bien volátil,
les aseguro que hace varios cierres al año. Entonces, esto debería de hacerse, este análisis de manera recurrente, respondiendo a los cierres financieros que pueda hacer la empresa. Hay mercados que son muy volátiles y es necesario hacer diferentes análisis en el mismo periodo. Pero sí, depende mucho de la naturaleza. Es más, el analista financiero al llegar puede recomendar y decir, miren, ustedes hacen un cierre anual, pero la verdad es que podría ser más positivo, más útil que hagamos varios cierres en el año. Hagamos 2, hagamos 3, depende. Depende también qué tanto se mueve el mercado de esa empresa específicamente. Pero sí, yo les cuento, o sea, en mi caso y ser una ONG, nosotros teníamos balances todos los meses. De hecho, tenemos balances todos los meses. No hacemos este tipo de análisis porque nosotros no tenemos ventas, ¿verdad? Pero sí es importante sentarnos y analizar exactamente o de la manera correcta los números. No solo porque el contador me dijo que vendí X. Tengo que ver si esa X en verdad es eso, o tengo que sumarle algo, o restarle algo. Es ahí donde entra, y por eso les decía, y vuelvo, porque es importante considerar el argumento del analista financiero. Aquí sí sos estratégico, y por eso es que es bien pagado. Y les decía, ¿verdad? Al inicio, estos roles son bien pagados. ¿Por qué? Porque tu criterio vale, y para tener criterio, obviamente tenés que haber estudiado y aprendido mucho. Porque depende también la formación que tengas, así va a ser el resultado que entregues. Entonces, es súper importante el criterio del analista financiero. Y si te contrataron como analista financiero es porque probablemente el gerente o los otros no lo pueden hacer. O sí lo pueden hacer, pero no tienen el tiempo. Entonces, necesitas tener una buena base para poder entregar un buen producto que en verdad sea útil. ¿Ya? Y ahí van tus recomendaciones, como esto que decíamos, hacer diferentes cierres, hacer diferentes análisis, incluir en la cultura organizacional diferentes acciones que permitan que la información sea útil y sea más fácil hacer estos análisis recurrentes. Todas esas cosas y todos esos cambios, si ustedes llegan a tener esta oportunidad, no tengan miedo de hacerlos, porque ustedes obviamente siempre van a ir velando para que la información esté al día y nos permita tomar decisiones en el futuro. Que esta información contable, financiera tal vez también, no solo sea para cumplir requisitos como les decía el otro día, sino que sea información que sea útil para la toma de decisiones. Que eso es lo que a todos nos interesa en este caso. Así que no tengan miedo de hacer recomendaciones. Si las toman en cuenta, si la empresa las considera, si te dice estás loco, bueno, está bien. Ahí yo me cuestionaría, si me dice estás loco, Jafet, me cuestionaría si en verdad yo quiero estar trabajando ahí, ¿verdad? Porque la verdad es que a mí me interesaría entregar algo que sirva, pero ustedes no se queden callados. Muchas veces en la cultura salvadoreña y centroamericana, no sé si lo mencionaba el otro día, yo he identificado por la oportunidad de estar en otros contextos que somos muy callados, que podemos ser muy buenos, y me pasó, pero muchas veces nos contenemos al opinar. Y cuando la gente opina después, mi idea capaz era la que solucionaba el problema, ¿verdad? Pero como no la dije, se quedó así, ¿verdad? Y no pude mostrar el valor que en verdad tengo en una organización. Yo tengo una pregunta. Ajá. Las ganancias imaginarias podemos verlas como una ganancia engañosa. Son ganancias engañosas. Claro que sí. Pero se refiere exactamente porque lo gané gracias a un 5%, que anteriormente no lo compré así. En un siguiente periodo lo voy a comprar en un 5% y ahí se va a dar cuenta que la ganancia en sí es para poder, por decirlo de alguna forma, costear el siguiente periodo. Sí, puedes hacer ese análisis, pero sí, es una ganancia engañosa. No quiere decir que yo hice más para ganar más, no. La verdad es que tuve suerte y compré un precio menor y que después al transformar pude tener una ganancia, pero la verdad, no hice no moví ni un dedo más de lo que hice en el periodo anterior. ¿Ya? Y sí, te puede servir para financiar el siguiente periodo si es que sigue la tendencia a subir. Ahora, pongámonos en el caso que es al revés. Yo compré el 15 de diciembre de 2021
producto a un precio, a $100, un ejemplo, y el 15 de enero, que yo todavía tenía mi stock enorme, bajó de precio y bajó a 95, por ejemplo. Entonces tengo un 5% en mi contra. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Lo asumo como empresa? ¿Mantengo el precio alto cuando mis competidores lo bajan? Porque también puede pasar que de repente por la competencia y el mercado de precios, de repente las empresas bajan y bueno, muchas veces usan eso para matar a los más chiquititos que no pueden aguantar una competencia de precios y que generalmente se hace para eso. Pero bueno, esa es otra historia, otro tema. Entonces, ahí yo quedo en mala posición. Entonces yo tuve una pérdida por la inflación. Y esa pérdida también es engañosa. ¿Por qué? Porque fue por inflación. O sea, yo hice el mismo ejercicio, hice la misma cantidad de ventas, pero perdí. ¿Por qué perdí? Porque tuve una inflación en mi contra. O sea, en este caso es muy raro, pero puede pasar. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. Anteriormente se dijo que el analista puede dar recomendaciones o sugerencias a las empresas. Entonces, dentro de ellas puede incluir como sugerencia los dos métodos, o va a depender de otros factores para que el analista escoja uno de los dos métodos. Sí, ahí vos escoges cuál te queda mejor. También hay que analizar un poco la naturaleza de la empresa. ¿Cuál te queda mejor a vos o a la empresa? Capaz no a vos como analista, sino cuál calza más con la naturaleza de la organización. Por ejemplo, hay empresas, por poner un ejemplo, que a mí no me interesa vender un terreno. Entonces, yo solo quiero evaluarlo. Entonces, yo puedo utilizar el primer método, el CNCF, porque lo que a mí me interesa es llevar nada más los valores al día de hoy. Pero si yo quiero hacer esta evaluación o pasar los valores al día de hoy, pero quiero hacer efectiva, o sea, quiero vender ese terreno, no me sirve el primer método. Mejor me voy al CCA. ¿Por qué? Porque ni modo, tengo que estar condicionado al mercado y como lo quiero vender ya, ni modo, tengo que ponerle un precio competitivo. Entonces hay ciertas cosas de acuerdo a la naturaleza o al momento de la empresa que está viviendo que me tendrían a mí como analista que indicar qué método voy a utilizar. ¿Ya? No voy a usar los dos. No, voy a usar uno. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Buenísimo. Ok, estimadas, estimados, vamos a empezar con otro tema, que esto está alineado con la tarea que ustedes van a presentar el 9 de agosto. Disculpen que se les acuerde cada rato, pero se les puede recordar a cada rato, hasta que lleguemos a la fecha. Y vamos a empezar a ver el análisis financiero, que básicamente está directamente relacionado con las razones financieras. Voy a cerrar el tema anterior. Me gustaría si tienen una duda más o le doy de una. Y bueno, vamos a terminar este tema del análisis financiero hoy. Mentira, vamos a empezarlo. Pero, bueno, vamos. Vamos al tema del análisis financiero. Ya. Poco a poco les he ido trayendo, si ustedes analizan un poco, de todas las cosas que tenemos que considerar para llegar al análisis financiero. Todo lo que hemos visto antes se tiene que hacer o considerar antes de poder hacer un análisis financiero. Ya hablamos de los pasos que debemos de considerar, de hasta tomar la decisión si es que vamos o no a hacer este análisis financiero en esta empresa, porque tampoco, imagínense, volviendo al ejemplo que les di hace unas clases anteriores, si me contrataron solo para esto, disculpen, y está muy difícil, o le subo el costo y le digo, ¿sabes qué? Mire, la verdad es que como tiene la información, no me voy a tardar 2 meses, me voy a tardar 6 meses. Entonces implica que le voy a cobrar más, ¿verdad? Y puede ser que el empresario me diga, no, Jafet, me estás cobrando demasiado, además es mucho tiempo, ya dentro de 6 meses a mí ya no me sirve. Entonces ahí nosotros consideramos si lo hacemos o no, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a tirar a hacer cualquier tipo de análisis
que no me permita a mí avanzar, porque si yo estoy, imagínense, yo soy un consultor, a mí me interesa hacer más consultorías en el tiempo que tengo, ¿verdad? Imagínense un año, yo quiero hacer varias consultorías en el año, pero si me meto a uno que, puchica, no evalué bien, puse un precio bien bajo y implica más meses de trabajo, yo salí perdiendo, porque generalmente un consultor te pagan por producto. ¿A qué me refiero con esto? Por análisis, por reporte, por informe. Entonces, todas esas cosas, como buen analista, tenemos que considerarlas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? O vaya, no somos consultores, estamos en una empresa y nosotros no hicimos el análisis completo de cuánto nos íbamos a tardar más o menos y me están pidiendo el informe financiero para dentro de 2 meses y yo me tardo 6, fijo me van a pedir en el cuarto mes para que yo no le entrego, me van a decir, no, ¿sabes qué? No, no estás rindiendo, ¿verdad? Y capaz yo soy muy bueno, pero la información no estaba bien, entonces eso implicó más trabajo para mí. Entonces, al inicio, yo les digo, miren, al menos esta vez, esta primera vez que estamos haciendo este ejercicio, no me voy a tardar 2 meses, me voy a tardar más. ¿Por qué? Porque miren, nunca se trajeron los valores al día de hoy de muchas partidas. Hay que salir a investigar, hay que hacer un montón de análisis para poder llegar a este valor. También la información no está nada homóloga, tengo información que no conversa, que no tiene nada que ver. Eso también tengo que salir a cambiarlo. También nunca se reestructuró el balance, nunca hicimos la homologación de cuentas. O sea, hay tantas cosas que ahí ya respaldamos tu respuesta de que no lo puedes entregar en 2 meses. Y una persona que es medianamente analítica te va a decir si tienes razón, ¿verdad? Esto nunca lo hicimos, ya, trabajémoslo, veamos que salga lo más pronto posible y bueno, en el momento que lo tengas, tomamos decisiones, ¿verdad? Pero también vos le puedes decir, vaya, mire, pero esta vez me va a tardar más, pero el próximo año o el próximo cierre de periodo me voy a tardar menos. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un trabajo base que me va a permitir ser más rápido y expedito en la siguiente vez. Entonces, todas esas cosas sin miedo uno tiene que decirlas, ¿verdad? Y les digo otra cosa, en estos roles de analistas, bueno, capaz analista no tanto, pero la verdad es que sí tiene bastante peso su palabra, directores financieros, CFO, también te pagan por tomar decisiones. Te pagan por dar tu punto de vista, porque es válida, porque es una opinión con respaldo. Nunca vas a hacer una opinión sin respaldo. Entonces ya eso te valida un montón, te valida bastante y la gente entiende, porque no le estás vendiendo humo, le estás contando la realidad en la que está. Pues. Entonces este análisis principal es importante hacerlo. Ya, entonces, todas estas cosas que hemos visto se hacen previo a aplicar las razones financieras. La mayoría de veces las empresas se saltan todo lo que hemos hablado estas 2 semanas y se van de un solo al análisis financiero. Es más, cuando yo lo vi en la U, me dieron un balance y me dijeron, va, aplique las razones financieras, ¿verdad? Chica, pero estas cosas anteriores no me las dijeron. O no me acuerdo. Pero la verdad es que no se consideraban todas estas variables que yo les he explicado en estas últimas 2 semanas. Ya, perfecto. Entonces, nos metemos al tema. Bueno, quedan 10 minutos. No sé si meterme, la verdad, y dejarlo a medias. Igual siempre lo voy a dejar a medias. Pero, bueno, vamos a ver esta hoja nada más. Y el miércoles seguimos con el resto. Que esto está directamente a la tarea, relacionado a la tarea. Entonces, ya. El análisis financiero es, nos permite a los gerentes que tienen problemas y que no pueden dar una expresión o dar una, ¿cómo se llama esto? Un pronóstico hacia el futuro con base sólida. El análisis financiero te permite poder entregar este tipo de pronósticos que permitan tomar decisiones rápidas y oportunas. Recordemos, y lo que creo que fue la primera semana de clase que hablamos,
que hay cosas que tenés que tomar decisiones rápidas. Imaginémonos que estamos en la bolsa de valores y que hay factores que yo estoy analizando y que sé que van a tener un impacto fuerte y que van a generar que la acción de mi empresa, hablando del mercado de valores, ¿verdad?, va a caer. Eso es lo que hacen muchos los, ¿cómo que se llaman? Brokers, no recuerdo. Ellos están trabajando en esto, ¿verdad? Va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Entonces, yo tengo que tomar una decisión rápida, porque si yo espero, mi acción va a bajar y voy a perder plata. Entonces yo puedo decir, voy a vender acciones para tener más plata ahora, porque mañana va a caer, un ejemplo. O al revés, ¿verdad? Entonces hay mucha información que me permite tomar decisiones rápidas, y para eso necesito tener el análisis financiero, con todos los pasos que hemos visto antes. Entonces, para esto requiere una aplicación de herramientas útiles que permitan gestionar eficientemente la empresa y alcanzar los objetivos establecidos. No olvidemos el gran todo de esto, ¿verdad? Todas estas cosas lo que busca es que nosotros logremos maximizar los beneficios de la empresa, sea desde el producto directo de la transformación de mi proceso productivo, o que yo como director financiero me metí a jugar en algunas cosas y también estoy generando plata en otras cosas que no son relacionadas a mi proceso de transformación de un bien. ¿Me doy a entender con eso? Entonces, hay que tomar decisiones rápidas. Entonces, generalmente, las organizaciones que presentan problemas financieros y que resultan difíciles de manejar, enfrentan los costos financieros, el riesgo, la baja rentabilidad, los conflictos para financiarse con recursos propios y permanentes, toma de decisiones de inversión poco efectivas, control de las operaciones, reparto de dividendos y muchas cosas. Una empresa que enfrente un entorno difícil y convulsionado con los inconvenientes descritos en el párrafo anterior, se deben implementar medidas que permitan ser más competitiva y eficiente desde la perspectiva económica financiera, de tal forma que haga un mejor uso de recursos. Recordemos que el objetivo del tema del área financiera es juntar la información, como les he dicho, y poder entregar una proyección, poder entregar un pronóstico que permita tomar decisiones. Entonces, la idea es que tengamos mayor productividad y que tengamos mejores resultados con menores costos. Esto implica que la necesidad de hacer un análisis sea alta, que nos permita ver la situación económica financiera de la empresa, ¿verdad?, o la actividad que se está llevando a cabo. Ese es el objetivo principal de todo esto, que nosotros podamos entregar un producto que nos permita hacer crecer la organización. Entonces, aquí tenemos el concepto de análisis financiero. Según Hernández, define el análisis financiero como una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa que facilita el diagnóstico de una situación actual y la predicción de cualquier acontecimiento futuro. A su vez, está orientado hacia la consecución de objetivos preestablecidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el análisis financiero me permite ver cómo estoy ahora, con todos los pasos que hemos visto, y que generalmente los omiten las empresas, incluyendo actualizar los valores de todas las cuentas contables que no son moneda, que no se pueden hacer efectivos rápidamente. También tiene un porcentaje de predicción de acontecimientos del futuro, y esto está orientado a que nosotros alcancemos los objetivos de la organización. ¿Cómo? Con la predicción. A mí eso me sirve un montón para poder decidir. Si yo le doy un escenario o le doy 2 o 3 escenarios, que también sucede, esto ya se vuelve un poco más complejo, pero hoy no lo vamos a hablar, capaz no sé si en esta, capaz lo ven en la otra, en la Administración Financiera 2, pero, y se los adelanto, un buen analista financiero, y me van a decir, chicas, pero qué montón de trabajo. Sí, qué montón de trabajo. Entrega escenarios también. Eso implica diferentes visiones de lo que puede pasar en el futuro. O sea, se vuelve más complejo, pues. Pero
eso es parte también, bueno, cuando te apasiona y te gusta esto, no es tan difícil. Pero bueno, con esos acontecimientos proyectados, me permiten a mí tomar decisiones que estén orientadas al cumplimiento de los objetivos de la empresa, ¿verdad? Que en este caso, si lo vemos como un todo, es maximizar los recursos que tenga la organización, ¿verdad? Y bueno, eso es básicamente el concepto de análisis financiero. El análisis se basa en la interpretación de los sucesos financieros ocurridos en el desarrollo de la actividad empresarial. ¿A qué se refiere con esto? Todo lo que pasó, todo lo que podemos decir que es una fotografía y que lo consideramos como el balance general, se debe de considerar y que se debe utilizar para que cuando actualices esta información te permita tomar decisiones acertadas, aunando también a que contribuye a examinar la capacidad de endeudamiento, de inversión de la empresa, tomando como punto de inicio la información aportada en los estados financieros. No olvidemos que los documentos formales, legales, son los estados financieros. Pero yo por el otro lado voy a tener balances, estados de resultado actualizados, traídos al valor actual, que me permitan poder hacer una comparación y me permitan poder entregar información verídica. Y bueno, nos vamos a quedar aquí, porque ya quedan 3 minutos y tengo que pasar lista el resto que no estaba al inicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿O algo que no quedó claro y que quieren que profundicemos en la otra clase? También me lo pueden decir. ¿Alguien? ¿No? ¿Están ahí? No, Lick, todo claro. Ya, perfecto. Ok, entonces nos quedamos acá. Yo dejo de presentar. Un segundo. Y voy a detener el OBS.